estamos de regreso una vez más. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz y bendecido día para todos. Saluda el doctor LH, el doctor Beto Olvera para los cuates. Vamos a hablar sobre el tema del día de hoy, porque hoy les quiero hablar sobre la misericordia del Creador del universo. Porque todos hemos cometido fallas en nuestras vidas. Algunas tan grandes que llegamos a pensar que ya se nos fue el cielo, que ya nos iremos al lago de fuego. Pero ciertamente les digo que el Señor Yahweh, Dios de Israel y la humanidad, tiene sus formas de darnos segundas y hasta terceras oportunidades para redimirnos, salvarnos. Eso lo vemos en Dragon Ball, por ejemplo, donde está el caso de Vegeta, que en Dragon Ball Z se sacrificó en vano para acabar con Majin Buu y murió. Y por sus crímenes, sus pecados anteriores, cuando era parte del ejército de Freezer y que era un combatiente sanguinario, sin misericordia, por cierto, no tenía piedad de nadie, junto con sus compañeros Nappa y Raditz, mataba a diestra y siniestra. Y por ello, por sus pecados, Piccolo le dijo que no iba a mantenerse en el más allá, sino que su alma iba a ser desechada para otros fines. Pero, como Majin Buu seguía vivo, seguía activo y causando caos en la tierra, resulta que en Madai-Osama, el juez de las almas allá en el universo de Dragon Ball, hizo un cambio de parecer. Cambió de parecer respecto al desenlace de Vegeta. Cambió de parecer y dijo: no, espérate, voy a hacer que Vegeta me sirva para otros fines. Así es. Y entonces Vegeta, que iba a ser su alma desechada, se convirtió de repente en un guerrero Valhalla para volver a la tierra por un día y así servir a la resistencia contra el monstruo Buu. Y así a enfrentar a esta gran amenaza. Y resulta que fue clave para acabar con Kid Buu. No solamente porque se llegó a fusionar con Goku y porque salvó a Gohan, a Goten, a Trunks, al propio Piccolo, sino porque también tuvo la idea de la Genki Dama, con la cual Goku y la ayuda también de Mr. Satan para recolectar la energía para así acabar con Kid Buu. Y esto fue por obra, fue por ingenio de Vegeta. Y tanto fue su recompensa, que hasta resucitó como una persona buena. Y se mantiene el día de hoy vivo, ya enfrentando las aventuras que ya conocemos en Dragon Ball Super. Eso nos recuerda lo que se ve en la escritura bíblica. La historia de Jonás, a quien Dios le encargó ir a Nínive a hacer una declaración de la palabra del Altísimo. Pero Jonás no quiso. Se fue por sentido contrario. En lugar de ir a Nínive, se fue al otro lado. Tomó un barco, pero le cayó una tormenta. Fue lanzado al mar y luego fue tragado por, dice la escritura, un gran pez. Pero otra versión dice que es una gran ballena. Sea lo que sea, un animal del mar se lo tragó. Pero Jonás seguía vivo. Y dentro de esa ballena, o dentro de ese gran pez, Jonás clamó al Creador y agradeció primero porque estuviera vivo y porque no permitiera que se ahogara en el mar o incluso que muriera dentro de ese animal, de ese pez o esa ballena. Y al cabo de 3 días, el Creador hizo que Jonás fuera escupido en tierra seca. Y entonces Jonás estaba muy agradecido porque seguía vivo ya, incluso en tierra firme otra vez. Pero entonces volvió a él Dios y le dijo: ve a Nínive a declarar mi palabra divina. Y esta vez
Jonás sí que lo hizo. Fue a Nínive a cumplir el encargo del Creador, del Altísimo, porque recibió misericordia del Señor Dios de Israel y la humanidad. Y no solamente fue este caso, también en otros pasajes de la Biblia está esta muestra de la enorme misericordia de El Shaddai, el Señor Todopoderoso. Está el caso de Sarai, quien se impacientó que no tenía un bebé con su esposo Abraham, tal como le había dicho el Señor Dios de Israel y la humanidad. Tanto así que se impacientó y le dijo a su esposo que se acostara con su sierva Agar para así tener a un bebé y así ayudarle al Altísimo. Y así nació Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Y el niño de Abraham con Agar causó todo tipo de líos, todo tipo de disfunciones ahí en el hogar de Abraham. Sarai se enojó con Abraham, se enojó con Agar, vio con malos ojos a Ismael y pues casi le dijo a Abraham: o lo sacas a ellos, a Agar y a Ismael, o me voy yo. Ay, bueno, y Abraham tuvo que mandar lejos, muy lejos, a su hijo Ismael, su primer hijo Ismael, y a Agar. Pero Dios tuvo misericordia doble. Sí, pudo haberle reprochado a Sarai su impaciencia, pero no lo hizo. Por el contrario, les cambió los nombres tanto a ella como a su esposo. Se los cambió de Sarai a Sara y de Abraham a Abraham o Abraham. Y así, con esos cambios de nombres, vino otro espíritu, vino otra fuerza. Y entonces sucedió que él les dio Isaac, el hijo de la promesa, el verdadero hijo de la promesa. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. En cuanto a Agar e Ismael, que fueron desterrados y enviados al desierto, Agar pensaba que Ismael no sobreviviría. Pero entonces Dios Altísimo se acordó de ellos y los cobijó. Y le dijo a Agar que de Ismael haría una gran nación. Y así fue, pues de él surgieron los actuales musulmanes. Y vemos que el Islam es actualmente la segunda religión monoteísta más grande del mundo, solo detrás del cristianismo. Y pues recordemos que tanto el Islam como el cristianismo y el judaísmo son las tres llamadas religiones abrámicas porque vienen del patriarca Abraham. Pero aquí se muestra la misericordia de Dios Altísimo. Eso también hace recordar lo que se vio en una caricatura llamada Dragon Quest, o llamada aquí en Hispanoamérica como Las Aventuras de Fly, donde Yunkel, un humano mortal que comandaba el batallón inmortal del ejército del mal, se dio cuenta que odiaba a los humanos por una mentira que le habían dicho. Porque le habían dicho que un humano mató a su padre adoptivo, que era un monstruo del mal, pero que había sido bueno con él. Y creyó por años que el gran héroe llamado Aban había matado a su padre adoptivo y le tuvo rencor a él y a la humanidad. Y cuando se convirtió en comandante del batallón inmortal del ejército del mal, pues les hizo mucho daño a la humanidad. Pero entonces se dio cuenta que todo fue mentira, que quien realmente mató a su padre adoptivo fue ni más ni menos que su amo, Hitler, el rey malo. Entonces le habían dicho una mentira y quiso remediarlo al salvar a Fly y a sus compañeros y luego morir él en el proceso. Esto durante una erupción volcánica. Pero de última hora fue salvado por Crocodile, antiguo comandante del batallón de las fieras del ejército del mal. Él lo salvó como respuesta a la misericordia samurái que Yunkel tuvo con él, puesto que trató de matar a Crocodile, pero repetidamente le ordenó a un siervo suyo que lo curara. Y bueno, y la gran bestia Crocodile, después de salvar a Yunkel, lo convenció de que si sigue vivo es porque puede redimirse y se une entonces
a la causa de Fly en contra del ejército del mal. De hecho, Crocodile le dijo una frase muy poderosa a Junker, porque él pensaba que no tenía remedio, que realmente merecía morir porque había hecho mucho mal, y esto porque estaba bajo la creencia de una mentira. Pensaba que con la muerte iba a lavar sus pecados, pero le dijo Crocodile a Junker: yo creo que el valor del hombre depende de que sepa aceptar todas sus limitaciones sin sentir pena, y aunque las masas te desprecian, tengas que vivir en deshonor, si puedes seguir el camino por el que crees, es lo mejor que puedes hacer. Y entonces fue cuando Junker se convenció de que estar vivo era una nueva oportunidad para redimirse, y no era la muerte necesariamente una forma de lavar los pecados. Y esto fue a partir de la misericordia samurái, que por cierto, déjenme comentar lo que es la misericordia samurái, que es un concepto relacionado con un código de honor de los samuráis, esto en el Japón feudal, y que básicamente tiene como virtudes la lealtad, la valentía y el honor, y también valora la compasión y el trato justo, incluso hacia los enemigos, que esto fue lo que sucedió con Junker y Crocodile. Esto nos recuerda justamente lo que hace el Altísimo Padre Celestial, que tiene una misericordia infinita. Y como también la tuvo en el deporte, en la NFL, ahora que están los playoffs, por cierto. Lo tuvo con Drew Brees, quien estaba en los amigos Chargers. Era un quarterback prometedor, tanto así que hasta los Miami Dolphins lo querían firmar. Pero entonces una lesión en el hombro hizo creer tanto a Chargers como a los Dolphins que ya no quedaría bien, así que lo dejaron libre y fue dejado, digamos que a su suerte. Lo firmaron los New Orleans Saints, una franquicia históricamente perdedora, y los expertos dijeron que era una decisión errada de ambas partes, que sería un perder, porque decían, ¿cómo iba a firmar un equipo sumido en mediocridad y además que venía de ser arrasado por el huracán Katrina, esto en 2005? ¿Cómo iba a poder reconstruirse con un quarterback cuyo hombro fue dañado y que quizá nunca quede mejor, nunca quede restaurado por completo? Era una apuesta arriesgada, y decían los expertos, los disque expertos de la NFL en ese entonces, que no se veía nada prometedor para Drew Brees y para los Saints. Pero, ¡oh, sorpresa! Fue todo lo opuesto, pues Brees explotó como quarterback y puso todo tipo de récords en la franquicia e incluso en la NFL, y los hizo ganar a los Saints un Super Bowl, un Super Bowl donde él fue el MVP, el jugador más valioso. Y bueno, Drew Brees incluso ya se retiró en el 2020, entonces ya van a pasar los 5 años reglamentarios para que sea elegible al Salón de la Fama del fútbol americano profesional, y esto seguramente va a pasar el próximo año. Porque fue tremendo lo que hizo Drew Brees, o sea, nada más por mencionar un ejemplo de un récord que obtuvo Drew Brees. Una racha de 54 juegos consecutivos con touchdown. Y ese es un récord que se mantiene a la fecha y se lo rompió Johnny Unitas, que duró durante 52 años. Rompió un récord de 52 años. Y ese récord es 54 juegos en fila con un pase de touchdown. ¡Wow! Y bueno, entre los números de Drew Brees, pues nada más la friolera marca de 7,142 yardas por aire, 571 pases de touchdown. Bueno, esos los 7,000 fueron los pases completos. Las yardas fueron 80,000 yardas, 80,358 yardas por pase. Pases completos 7,142. O sea, fue un rating de quarterback de 98.7, o sea, Drew Brees
Drew Brees fue un prodigio de la NFL. Y pues por supuesto que los Chargers y los Dolphins sí que se dieron de topes en la pared cuando vieron todo lo que hizo Drew Brees. Y dicen, ¡ah! Pero ¿cómo pudo pasar esto? No, y los expertos del NFL que dijeron que era un perder esa apuesta entre Brees y los Saints, que pensaban que no iba a pasar nada, y pues vean lo que sucedió. Fue muy redituable para ambos. O sea, una franquicia que se revalorizó, que se hizo ganadora, y el otro que se convirtió en leyenda y próximamente va a ser entronizado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de Canton, Ohio. Y bueno, ¿qué es todo esto? La muestra del infinito poder del hacedor de mundos, del Dios vivo. Y la lección del día de hoy es que si usted cometió una falla, no se sienta mal ni crea que perdió el cielo. Así como con Drew Brees, así como con Junkel en las aventuras de Fly, así como con Vegeta en Dragon Ball, o así como la escritura sagrada con Jonás, Sara, Agar e Ismael. La misericordia del Dios Altísimo es tan grande que nos tiene cubiertos. Solo hay que entregarse a Él y a Cristo Yahshua o Cristo Jesús para que el perdón divino llegue y con ello la salvación. En el nombre de Cristo Yahshua. Amén y amén. Y gracias, llegamos al final. Gracias. Tengan un lindo y merecido día. Y recuerden tener a Dios en primer lugar y Él los llevará a lugares de ver pasos insospechados. Lean la Biblia, estudien la Biblia y vayan también a una iglesia donde enseñen la palabra del Altísimo, la palabra del Señor, Dios de Israel, la humanidad. Y finalmente sean felices, Dios los bendiga, acompañe, éxito y abrazos. ¡Yeah! Nos estamos viendo. ¡Yeah! Sean felices. Dios los bendiga. ¡Yeah!